Es el año 2009 y Baek Soo-yeon ya ha sido aceptada en la universidad, pero aún así se sigue esforzando en sus estudios para terminar bien el colegio. Eso a algunas compañeras les molesta y paran hablando a sus espaldas, burlándose de que no tiene madre, ni dinero, ni conexiones. Pero Soo-yeon no deja que la pisoteen y responde a estos maltratos. Ella vive con su papá y su hermano, que está enviciado con los juegos en línea, pero es más porque sus compañeros de colegio lo menosprecian por tener un puntaje bajo. Cuando Soyeon se entera de que ese es el motivo, se sienta frente a la computadora diciendo que nadie va a menospreciar a su hermano. Se la pasa jugando todo un día entero y le reclama a su hermano por no tener una estrategia de juego y le promete llegar al mayor puntaje en 3 días. Al segundo día, otro jugador, el dragón negro, evita que la ataquen y ella le reclama por jugar en su zona y que por qué le habla con tanta confianza, que ella tiene 19 y que seguro es mayor que él, pero él responde que tiene 22. En eso, unen sus fuerzas para vencer a sus atacantes, ya que él tiene la fuerza y ella el poder de sanación. Se complementan bien, pero cuando él está al límite de su vida, es ella quien lo restaura y él le devuelve el favor, salvándola de un ataque nuevamente. Y después de vencer a un gran enemigo, ambos deciden jugar juntos. El dragón negro le presenta a otros jugadores de su equipo y forman uno solo, pero como Soyeon está jugando con la cuenta y avatar de su hermano, todos creen que es un chico. Pero ella termina confesando que está jugando con la cuenta de su hermano y pide que la llamen Strawberry. Ellos siguen jugando y ella le cuenta su situación con su hermano, que no se llevan tan bien, pero que no le gusta que lo menosprecien, que ella como hermana lo cuida ya que su madre murió y su papá para ocupado. Y cuando él le pregunta que entonces quién cuida de ella, Soyeon lo piensa y responde que está bien, que puede cuidarse sola. A lo que él le dice que él cuidará de ella ahí, que hacer todo por uno mismo es cansado y solitario. Ella, feliz, le responde que se siente protegida y que siempre quiso un hermano mayor para poder apoyarse en él. Soyeon pregunta si tiene hermanos. Él le dice que no y que tampoco tiene padres. Soyeon le propone apoyarse mutuamente para no sentirse solos. Comienzan a quedar para poder jugar juntos y ya tienen sus números de celular, así se mensajean constantemente. Y están próximos a conocerse porque todo el equipo ha quedado en eso. Ambos están ansiosos por verse. Llega ese día y Soyeon se emociona mucho al conocer a Hae-in, a Dong Bang Shin-gi, que tiene un total estilo de Kim Jae-jung en su debut. Llega el otro miembro del equipo y solo falta el dragón negro. El equipo le cuenta que Dragón Negro nunca ha ido a las reuniones y que quizás esta vez, por ella, sí lo haga, porque hacen una bonita pareja. Finalmente llega. Soyeon lo mira emocionada, pero este chico da pase a otro, se ve mucho menor, y tiene un estilo rockero. Ella luce totalmente decepcionada. Van al karaoke y el dragón negro de la emoción agita su cabeza y la peluca sale volando. Soyeon pierde la paciencia y le increpa a decir la verdad, si acaso es un chico de secundaria. Él lo niega, pero ella sale de ahí llorando. Él le persigue y admite que tiene 15 años y que mintió porque parecía que ella quería conocer a alguien mayor. Y delante de todas las personas que los rodean, incluidas las que molestan a Soyeon, escuchan cuando él se le declara. La gente mete presión para que ella lo acepte. Soyeon responde que la edad no interesa, pero que el problema es que su sola existencia le disgusta y que luce patético vistiendo así y se va. El dragón negro está resignado en el suelo y dos hombres se lo llevan diciendo que debe volver a la academia. Soyeon llega a su casa y no para de llorar, contando que su primer amor es una fase oscura de su vida y que sabe que no puede apoyarse en nadie. Han pasado 15 años y Soyeon es muy apasionada en su trabajo, pero tanto así que ha hecho renunciar a varios de sus jefes por la sobreexigencia que ella tiene consigo misma y con ellos. Por otro lado, Ban Joo-yeon es el nieto de la presidenta de una corporación y es un graduado de Harvard en economía que se encarga de ser como un espía de su abuela en la empresa. Y ahora lo están mandando como director del equipo de estrategias del centro comercial de la corporación para que duplique las ventas. Resulta que Soyeon está en esa área y es conocida como la asesina de directores, porque también ha hecho que despidan a algunos por no respetar a sus empleados o seguir las normas.
La abuela de Yuyeon le ha dado varias instrucciones que debe cumplir como director, y una de ellas es que debe renunciar a su vida personal porque podría manchar su imagen como empresario, y que si no puede renunciar, al menos que la oculte. Y como vemos, es un gran fanático del rock. Él está en pleno concierto y lo llaman de urgencia para que vaya a ver a su abuela. Ya en su auto intenta responder una llamada, pero por buscar su celular avanza y choca con el auto de Soyeon. Ella baja del auto y le pasa la voz, pero él sabe que debe evitar meterse en problemas. Así que se coloca sus lentes, baja, le entrega su tarjeta diciendo que está apurado y que contacte a su abogado. Pero ella rompe la tarjeta y lo jala haciéndolo botar sus lentes, y así es como ve su rostro y comienza a reclamarle por el choque, y que además lo usa muy joven para conducir y amenaza con llamar a la policía si es que no quiere solucionar el problema. Él está apurado por irse y la evita, por lo que ella manda a su compañero en su auto y ella sube al de Yuyeon porque cree que escapará. Llegan al hospital y él sale cambiado del auto para encontrarse con su abuela, quien al verlo le reclama por llegar tarde y agrega que hacerlo director ahora es una oportunidad para él para demostrar si es digno heredero de su padre y que no debe arruinarlo. Es realmente exigente con él. Yuyeon llega a casa y tiene un área exclusiva para sus colecciones de figuras, mangas y videojuegos, mientras que Soyeon está con Hajin, la del juego de rol, quien siguió siendo su amiga y le cuenta todo lo que le ha pasado. Al día siguiente, Soyeon llega a la oficina y Yuyeon también. Por otro lado, tenemos a Kim Shin-won, el diseñador en jefe y amigo cercano de Yuyeon. Shin-won lo considera su hermanito, ya que su mamá lo ve como a un hijo. Se conocen ya hace más de 20 años. Yuyeon llega a la oficina y Soyeon va a presentarse. Toca, pero como nadie le responde, decide entrar y lo primero que ve es a Yuyeon quitándose la camisa, mostrando un gran tatuaje de un dragón negro en su espalda. Él voltea, ella lo reconoce y Yuyeon va directo hacia ella y le cubre la boca para asegurarse de que no grite.